Ahora vamos a iniciar la unidad 4 con este tema que son las coordenadas polares. Ustedes recuerdan que desde secundaria a nosotros nos enseñaron las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Los pares cartesianos, que son las llamadas coordenadas rectangulares, donde se ubica un punto P y este punto está compuesto por un valor en X, que le voy a llamar A, y un valor en Y, que le voy a llamar B, y este se compone por el punto X, Y, o A, B, ¿verdad? Pero en las coordenadas polares, estas están conformadas por un radio que va desde el centro del gráfico hacia el punto, y un ángulo, que es el ángulo de elevación que tiene el punto. Si el punto está en un lugar que no sea en este primer cuadrante, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vamos a poner aquí en el tercero. Entonces, el ángulo no va a ser directamente este ángulo pequeño que está aquí, sino que el ángulo siempre va a venir desde la parte X positiva, o sea, ese sería el ángulo. Y el punto se representaría como R, el ángulo, o sea, el valor de R, el valor del ángulo, y aquí igual, ¿verdad? El valor de R, el valor del ángulo. Entonces, de esta forma es que se representa las coordenadas polares. Y de esta forma es que se representa las coordenadas cartesianas o rectangulares que ya nosotros sabemos. Bien. Aquí tenemos algunas representaciones. Si se dan cuenta, miren aquí tenemos el punto P, donde tenemos un radio y el ángulo, ¿verdad? Aquí está otro punto aquí, ¿verdad? Donde ese 1 que ustedes ven ahí, representa, este 1 que ustedes ven aquí, representa la distancia de aquí a aquí. Y este numerito que ustedes ven ahí, que es como 3pi sobre 4, representa el ángulo. Si se dan cuenta, aquí tenemos algunos. Aquí tenemos el ángulo 3pi, que es una vuelta y media. Aquí tenemos el ángulo pi sobre 4. Y aquí tenemos el ángulo menos pi sobre 6, que como es negativo significa que va a correr al revés. Los ángulos positivos siempre corren así y los ángulos negativos siempre corren así. Bien, si ustedes no se acuerdan de estos ángulos representados en radián, así es que se llaman, la representación de estos ángulos son en radianes. 3pi sobre 4, menos pi sobre 6, 3pi, 4 sobre 4, pi sobre 4. Esos son ángulos que están representados en radianes, que es una medida angular. Si ustedes no se acuerdan, solamente se acuerdan de los ángulos en sexagesimal. ¿Por qué? Porque miren. Okay. Aquí tengo una calculadora para convertir. Ustedes se acuerdan más de los ángulos que son 30 grados, 60 grados, 135 grados, 75 grados. Esos son ángulos, ¿verdad? Son ángulos. Esos son ángulos representados en grado sexagesimal. Esos son grados sexagesimales. Y lo que ya ustedes vieron como
pi sobre 4 menos pi sobre 6, 3pi sobre 4, déjame ver cuál otro que no me acuerdo, 3pi, y 3pi, no 3pi. Son ángulos que podemos nosotros convertir de uno y el otro. O sea, estos ángulos que están aquí son representaciones en ángulos en radianes. Y estos ángulos que están aquí son representaciones de ángulos en sexagesimal. Entonces, con esta calculadora que yo conseguí en internet, que se llama así mismo, matefacil.com, ustedes lo ponen en Google. Yo lo que hice fue que puse, si no me equivoco, las palabras calculadoras radianes grado, mírala ahí. Y me apareció de segundo, míralo aquí. Esta es la calculadora de Google, pero esta calculadora no trabaja con esos pi que están ahí, sino que te lo den decimal de una vez. Pero esta te la da con el pi. Entonces, si yo quiero convertir, si a mí me dan ángulos en pi, así como estos que están aquí, yo lo puedo convertir a sexagesimal utilizando esta que está aquí abajo, en el medio, la que está en el medio, digo, esta que está en el medio. Yo solamente tengo que poner 3pi. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pi. Aquí hay un pi. Entonces yo solamente tengo que poner un 3. Eso sería 3pi. Si yo le doy a calcular, aquí abajo me da el ángulo. Mírenlo ahí. Mírenlo aquí. 540. Significa que ese ángulo que ustedes ven aquí, que da una vuelta y media, eso es 540. ¿Ven? Facilito, ¿verdad? Igual, si yo quiero convertir, si yo quiero convertir, no sé, esta, menos pi sobre 6, entonces ahí yo sé que aquí hay un 1 que no se marca. Entonces ahí pongo menos 1 entre 6. Recuerden que el pi está aquí. Le doy a calcular y eso es menos 30. O sea, que este ángulo que ustedes ven aquí, este es menos 30. Significa que el ángulo pi sobre 6 positivo sería el ángulo 30 positivo, ¿verdad? Pero generalmente ustedes van a tener esos grados que están ahí. Lo pueden tener en sexagesimal como lo pueden tener en radianes. Bien. La calculadora de arriba me ayuda a convertir de grados a radian. O sea, si yo quiero convertir 75 grados a radian, entonces sería 5pi sobre 12. ¿Saben? Es bien fácil de calcular aquí. Ok, entonces, aquí lo que me está pidiendo es localizar los puntos, estos puntos que están aquí, en la recta, en el eje de coordenadas. Pero es bien fácil, porque miren, yo tengo mi eje de coordenadas, vamos a poner así. Recuerden que aquí tengo a X, Y, esto es menos X, y esto es menos Y. Lo primero que yo tengo que hacer es, vamos a suponer que yo tenga este que está aquí. Dice menos 4 y coma y sobre 4, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que lo que yo tengo que hacer es, primero, ubicar el ángulo. Eso es lo primerito. Ubicar el ángulo. Ese pi sobre 4, recuerden, tengo que ir a la calculadora y verificar qué número es. Pi sobre 4 significa 1 entre 4. Pi. Le voy a dar aquí.
y me dio 45 grados. Ok. Significa que yo tengo que ubicar 45 grados aquí. Vamos a suponer que sea ese. Ese es 45 grados. Y luego que lo ubique, ese menos 4 que ustedes ven ahí, significa que esa rayita que yo pasé ahí, lo voy a arreglar. Esa rayita tiene que tener 4 partes. Vamos a suponer 1, 2, 3, 4 ahí. Pero como el 4 está negativo aquí, significa que va para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Ese es el punto. Este. No es este. Es este. Porque este es el punto menos 4,45 grados. El 45 está aquí arriba. Pero como el radio es negativo aquí, significa que no es este el radio real, sino el radio real es este que está aquí abajo. Que ese mismo 45 es el mismo que se repite aquí. Lo único que este es menos 45. Bien. Entonces, ahí tenemos el gráfico. Si nosotros después queremos convertirlo, se puede convertir. Yo creo que está más para abajo, lo podemos hacer. Entonces, para que ustedes vean que la forma de cómo uno graficar estos puntos, ¿verdad? Vamos a suponer este que está aquí. Este que está aquí. Yo hago mi gráfica, mi plano que diga. X, Y, menos Y, y menos X y menos Y. Entonces aquí me está diciendo menos pi sobre 6. Ya ustedes supieron, ya ustedes saben que el pi sobre 6 es 30 y el menos significa negativo. Significa que no es el 30 que va subiendo aquí. No es el 30 que va subiendo ahí. No. Es el 30 negativo que va o para acá abajo ¿verdad? Que va para acá abajo. Entonces, luego aquí, como me dice 3 de radio, eso significa que esta línea tiene que tener 3 partes. 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a ponerla ahí. Ahí tenemos el punto. Ese viene siendo el punto 3, menos 30, que es lo mismo que menos pi sobre 6. ¿Verdad? De esa forma que se grafica. Entonces, aquí hay unos ejemplos que le puede explicar esa parte. Muy bien. Esta parte es bien fácil. Vamos a ver qué encontramos más. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo graficar. Mírenlo ahí. Ok, entonces esto es la forma de cómo convertir de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares. Eso lo vamos a hacer en una pantallita aparte. Déjenme ver. Vamos a hacerlo aquí. Entonces yo voy a tomar, no sé, vamos a ver, puntos en coordenadas rectangulares. Vamos a poner menos 3,5. Voy a poner otro, menos 2, menos 4. ¿Verdad? Lo voy a ubicar primero en el plano para que ustedes vean. Lo voy a ubicar en el plano para hacer la comparación. Menos 3 sería negativo X, menos 3, y 5 positivo Y. Así.
así y así. Ese sería el punto menos 3,5. Y el otro punto que es menos 2, menos 4, menos 2 es este, y menos 4 está para abajo. Sería aquí. Sería el punto menos 2, menos 4. Muy bien, entonces, para las coordenadas polares, entonces yo tengo este radio, que está aquí, que no sé cuánto vale, lo voy a buscar ahora, y este ángulo que está aquí, que tampoco sé cuánto vale. Y para la otra tengo este radio que está aquí, y este ángulo que viene de aquí para acá. ¿Verdad? Voy a ponerle a este beta. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a convertir de coordenadas rectangulares, que son estas, a coordenadas polares. Recuerden que las rectangulares son las que son x, y las polares son las que son r, y el ángulo. ¿Verdad? Entonces vamos a convertir. ¿Cómo se convierte? Bueno, con estas simples formulitas que están aquí arriba. Primero, para encontrar radio, necesitamos utilizar Pitágoras. Yo tengo r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Si se dan cuenta, x viene siendo, en el primero, viene siendo menos 3 y y sería 5. Entonces aquí tengo menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado sería 9, positivo, más 5 al cuadrado de 25. Esto sería 25 más 9 sería 34. Y al final le sacamos raíz. ¿Verdad? Porque recuerden que para encontrar el radio tengo que sacarle raíz. Elimino el cuadrado. Y me quedaría r igual a raíz de 34. ¿Verdad? Yo lo puedo dejar así si quiero. Lo puedo dejar así porque eso me va a dar un decimal. Entonces yo mejor lo dejo así. Entonces significa que yo tendría ese primer punto como raíz de 34, coma, entonces ahora voy a buscar el ángulo. Para buscar el ángulo necesito esta formulita. Sería tangente del ángulo igual a x sobre y. ¿Quién es x? Menos 3. ¿Y quién es y? 5. Tengo que ponerlo así mismo con el negativo, porque si no lo pongo así me da mal. Entonces menos 3 sobre 5. Entonces ahora tengo que hacer una pequeño despeje. Voy a pasar la tangente para aquel lado. Y cuando pasa de aquel lado pasa negativa, o sea, pasa inversa que diga, con el menos 1 arriba. Entonces a eso yo le aplico la tangente inversa. Déjeme buscar una calculadora. Yo sabía que me faltaba algo. Un segundito. Ok. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo pongo menos 3 entre 5 y eso me da menos 6, menos 0,6. Entonces yo le doy aquí donde dice trigonometría, le doy a segunda función y aquí le doy a tangente inversa, mírenlo ahí. Eso me da menos 30,96. Más o menos, menos 30,96. Okay. Pero ese menos 30,96 viene siendo este pedacito de aquí.
Este pedacito de aquí. Ese. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar en realidad este pedazo de aquí? Bueno, lo que pasa es que a la fórmula, a esto que está aquí, que diga, esto se utiliza dependiendo en qué cuadrante está mi punto. Bueno, yo sé que este está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y este está en el tercero. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo el punto en el segundo y en el tercer cuadrante, yo lo que hago es que le sumo 180. O sea, lo puedo poner aquí, más 180. Ahora, si estoy en el primer cuadrante, yo no tengo que sumar nada. Eso sale automático de una vez. Pero si estoy en el cuarto cuadrante, yo tengo que sumar 360. O, en defecto, cuando me parezca el ángulo negativo aquí, lo puedo dejar negativo. Eso es para que los ángulos me salgan positivos todos. Entonces, si yo sumo ese ángulo que dio menos 30.09, creo, 30.9, más 180, me da este ángulo que está aquí, que yo estoy buscando, que sería más o menos 149.1, ¿verdad? Más o menos 149.1. Es el ángulo que está ahí. Si lo hago, o sea, que aquí sería el ángulo 149.1, ¿verdad? Esa sería la conversión de esta y esta. Si yo quiero hacer la otra conversión, bueno, ya la R, ya saben que es menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Eso daría ya de una vez 4 más 16, que da 20. O sea que si yo le aplico la raíz, eso me da raíz de 20. O sea que me daría el radio raíz de 20. Y el ángulo, bueno, utilizo lo mismo, ¿verdad? La tangente inversa, sabiendo que, bueno, ya el menos 2 y el menos 4 va a dar positivo. O sea, si yo quiero lo puedo poner como 2 sobre 4, pero también lo pueden poner los dos negativos, como ustedes quieran. Entonces, cuando yo aplique esto en la calculadora, me tiene que dar un numerito que lo voy a buscar ahora. Déjame borrar esto. Sería paréntesis menos 2 entre menos 4, ¿verdad? Que da 0.5 positivo. Si le aplico la segunda función, tangente, me da 26.56. O sea que este ángulo me daría 26.96. No, 56. Positivo, claro. Pero aquí se acuerdan que tengo que sumarle 180. O sea que ese ángulo que está ahí, grandote, de aquí a aquí, sería 180 más 26.56, que serían 206.59. ¿Verdad? Ese sería el ángulo.
206.59 grados. ¿Verdad? Entonces esa sería esa conversión de ahí. Recuerden, para el primer cuadrante no se necesita sumar 180. Para el cuarto cuadrante se puede sumar 360, pero si el ángulo me da negativo aquí, yo lo tomo negativo y ya. Se puede hacer así. Entonces, para que ustedes vean lo fácil que es convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares.